Bienvenidos a este en vivo donde vamos a estar con el senador Ariel Ávila, senador del Partido Verde, hablando sobre diferentes temas relacionados con pues, lo que está sucediendo en el Congreso, lo que está pasando con algunas reformas, reforma al Código Electoral, entre otras, pues que ya están sucediendo y están pasando en el Congreso. Ariel Ávila es uno de los congresistas más reconocidos en el país, uno de los congresistas pues que ha estado en boca pues, de prácticamente todos los que nos interesa lo que sucede en el Congreso, lo que sucede en la política, y pues llega al Congreso por el Partido Verde. Bienvenidos a todos los que se conectan. Esta transmisión pues va a quedar también publicada ahí en el perfil de Instagram, pero también se va a publicar en YouTube por si lo quieren ver más adelante allá. Bienvenidos a todos, a Sergio, a Nata, a todos los que se están conectando. Ahorita a las 8 más o menos tendremos al senador acá conectado para hablar sobre eso. Es interesante pues que los congresistas, la gente del gobierno y demás. Sergio Ropero, un abrazo. Eh, los congresistas y demás pues estén conectados con la ciudadanía, contestando pues todas las dudas que siempre tenemos. Ancarogo 86, buenas noches. Amron, hola Alejo, saludos desde Barranquilla. Fabián Torres, buenas noches Alejo, de Bogotá, sur de la ciudad Bolívar, un abrazo. Fabiola desde Cúcuta, vean, estuve en Cúcuta hace como una semana más o menos. Lina Sánchez, qué bien, estás en Instagram. Sí, pues vamos a tratar de hacer acá algunos... ¿Dice alguien que sonido? ¿No me escuchan bien? Vamos a tratar de hacer unos en vivos acá en Instagram. Desde Chile, oiga, Pilar Vergara. Los que están ahí, por favor me dicen si escuchan bien el sonido, porque pues alguien dijo que no se escuchaba. Desde Canadá, Rafa Coronado, Barranquilla, Daicha. Desde Cali, qué rico, quiero volver a Cali para comer mucho, la comida ya es espectacular. Gloria Castañeda, un abrazo Gloria, gracias. Que perfecto, me dicen que se escucha bien, excelente, bien. Entonces sí, lo que estoy buscando yo, a ver si con estos en vivos en Instagram, Rosy González, gracias. Antonio, hasta Ábrego. Si con estos envíos podemos hacer, pues acercar a los políticos, a los congresistas, a la ciudadanía, aquí tengo a ver. Ah, ya está entrando Ariel. Ahí estoy intentando aceptarlo, pero no me deja. Ah, ya. ¿Qué hubo, Alejo? Hola Ariel, ¿Cómo me le va, hermano? ¿Cómo ¿cómo estás? vamos? Bien, bien, acá pues estaba ya como iniciando la charla con la gente porque interesante este espacio que vamos a tener con vos, teniendo en cuenta que pues lo que siempre buscamos a través de estos medios alternativos es conectar a esa política que siempre ha estado como allá, alejada de toda la ciudadanía, conectarla con la ¿Cómo gente y estás, hablar. Bienvenido a este hermano? Sí, espacio. bueno, muchas gracias y hermano, y con todo lo que está pasando hay que explicarle mucho a la gente porque el temor siempre de que todo se tergiverse, se digan mentiras es muy grande y a la vez pues todo lo que está pasando es muy complejo, entonces como que toca intentar explicar todo. Sí, ¿no? Y además hace como un mes estuviste también sufriendo esa tergiversación impresionante que se vive en Colombia a Sí, través de aunque redes y yo, medios. digamos, yo al final creo, yo al principio que pasó eso, yo no le paré bolas porque yo pensé que, pues dije, nadie lo va a creer. No, pues sí, sí hubo gente que lo creyó. Pero yo creo que con el tiempo la cosa ya se ha clarificado y creo que eso está totalmente claro. Hoy, en todo caso, ya el tema es el debate de la reforma a la salud. Se acaba de levantar la comisión de séptima, mañana continúa. Yo creo que mañana ni siquiera van a continuar, es la otra semana y la otra semana ya llega la laboral y la pensional, después llega plan de desarrollo y sometimiento, que es una de las más importantes. Usted que está sobre todo allá en norte de Santander sabrá lo importante que se necesita esa ley. Entonces, como que cada semana es un vendaval diferente, ¿no? En este momento, exactamente, ¿qué reto pues, te estás enfrentando ya en el Congreso? O sea, ¿qué debate lo tenés En este acá momento en la yo creo cabeza? que tenemos dos debates, yo tengo dos debates grandes, no significa que sean los debates que estén, pues hay otros debates, ya explico por qué, pero en este momento está el debate durísimo de la reforma
al código electoral que acaba de pasar y que es, es un peligro ese código electoral de ese registrador, ese señor Alexander Vega. Logré tumbarle más o menos 10 artículos. Se hizo una gran peluqueada, pero sigue siendo muy peligroso. Y el otro debate que además me tiene casi sin dormir es la famosa ley de sometimiento o de sujeción, que yo, si usted me permite, yo le quiero explicar aquí a la gente qué es eso y por qué hay Sí, claro. tanto engaño de lo que se está pasando. Entonces vamos rapidito, deme 2 minutos, Alejo. Mire, Colombia tiene mil ciento Tranquilo. veintidós municipios. De esos hay más o menos 330 municipios que tienen altos niveles de incidencia de organizaciones criminales grandes o de alto impacto, que se llama. Eso más o menos, esas organizaciones criminales son 52 más el ELN. O sea, son 53, llamémoslo así, organizaciones criminales, 52 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal. Y eso comenzó a deteriorarse. El gobierno Duque fue muy malo en todo y comenzó a deteriorarse mucho en el gobierno Duque. Llegamos este nuevo gobierno y tenemos la situación de una situación de empeoramiento de la seguridad en Colombia. Entonces, se plantean dos cosas. Uno, una negociación de paz con el ELN y se plantea pues una política de seguridad que todavía no tiene orden y en eso el gobierno Petro está fallando mucho, pero se planteó eso inicialmente. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de una cosa. El ELN hoy representa más o menos el 10-12% de las acciones criminales en Colombia. Entonces, hacer un proceso de paz con el ELN es muy importante porque le va a permitir a este país saltar 2 siglos, acabar la justificación política de la violencia, pero estadísticamente no tiene importancia. Lo más importante es un tema con organizaciones criminales que representan el 60% de las acciones criminales. Entonces, para eso se propuso una famosa ley de sometimiento o de sujeción a la justicia. Esa ley de sometimiento tiene muchas características, pero voy a mencionar 4 y con esto termino. Lo primero es que la ley de sometimiento, ya ahorita hablamos de la reforma a la salud, que está la gente que pregunta, pero lo primero, la ley de sometimiento no crea nuevos tribunales, no va a haber un tribunal transicional, no va a haber una nueva JEP, no crea nuevos jueces, no crea nuevos procedimientos. Lo único que hace es que si un bandido ayuda a desactivar, a desmantelar una organización criminal, recibe una sustitución de la pena. Lo segundo, el sometimiento a la justicia ya existe en Colombia hace muchos años de forma individual. Se llama el principio de oportunidad. Hoy un bandido se somete a la justicia, va y dice, mire, yo hice esto, me ayudó tal persona, mire, entrego esto, y la justicia le entrega una reducción de la pena. Ese famoso fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, hizo eso. Lo único que hace esta ley, que no crea ni nuevos jueces, ni nuevos procedimientos, ni nuevos tribunales, es un sometimiento que es individual, lo crea colectivo. Lo tercero, esta ley no está hecha para sacar ladrones de celulares, ni jíbaros de la calle, ni para jaladores de carro. Esa ley no tiene nada que ver con eso. Eso es un invento que lo ha hecho la oposición y la gente a veces, como no lee, cree lo que dice el Centro Democrático, pero no está hecho para eso. Está hecho para desestructurar los factores organizados de violencia. Y además, por eso termino, es una ley que no da estatus político, no da reconocimiento político. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los narcos colombianos se van para Estados Unidos, echan dedos sobre sus socios, entregan toda la plata allá, pagan 6 años de cárcel y los devuelven a Colombia. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces, yo creo que ese es el segundo debate. Me tiene casi que sin dormir porque este tema de la reforma a la salud, hay un tema de coaliciones ahí que me tiene muy preocupado. Pero yo sí le pido a la gente, tiene que leer, por favor. No me crea a mí, no le crea tampoco a Alejo, pero lean y entérese porque hay mucha manipulación. La ley de sometimiento no está hecha ni para ladrones de celulares, ni jaladores de carro, ni nada por el estilo. Bueno, es que además ese tema de la ley de sometimiento ha sido muy tergiversada por el fiscal general, ¿no? Que día lo escuchaba hace como un mes con Luis Carlos Vélez en la FM, 1 hora hablaron diciendo que era algo que iba a beneficiar a los narcos y que estaba totalmente diseñada para el narcotráfico y no sé qué. O sea,
es increíble lo que Mire, hubo con Alejo, voy esa a ley decir de esto y sometimiento. ojalá lo graben, lo recorten y se lo envíen al fiscal. Francisco Barbosa es un fusilánime, es un mentiroso compulsivo y es un politiquero barato que debería ya decir que se lanza a la presidencia y que la cuota de los Char, la Margarita Cabello, que está en la Procuraduría, sea su candidatura, su candidata vicepresidencial. Ese es un completo inepto que no ha hecho nada en 4 años. Mire una cosa, para que la gente aquí, es que no veo bien porque el reflejo de la luz me está dando en este aro, pero más de 150 personas que están conectadas. Yo en 2019 escribí una columna, cuando todavía no me han echado de semana, que se llama La combinación de todas las formas de corrupción, diciendo que el congresista Julián Bedoya, ahora candidato a la gobernación de Antioquia, se había hecho 4 preparatorios, exámenes de todo tipo, y había muchos indicios de que ese señor presuntamente había comprado el título universitario. Presentaste todas las pruebas, la Corte Suprema iba a juzgar a ese señor Bedoya, él ya como dejó de ser congresista, y ahora la Fiscalía quiere precluirle el caso. Esa es la Fiscalía de Barbosa. O sea, esos son ellos. Entonces el tipo, como es un fusilánime, ahora quiere hacer política oponiéndose a la paz. Y segundo, mire, este tema de sometimiento a la justicia lo hemos intentado hacer hace muchos años con organizaciones criminales. Yo le digo a todos los colombianos, ¿saben por qué hay gente que se opone al sometimiento a la justicia? Muchos, no todos, pero muchos, porque tienen miedo que cuando los narcos comiencen a acogerse a la justicia, van a decir, fulano, perencejo, menganito, me ayudaron. Y entonces la gente prefiere que nos sigamos matando para que no se sepa la verdad. Muchos de los que se oponen hoy a la ley de sometimiento son gente corrompida trabajando para narcos. Cuando esto se intentó hacer en el gobierno Santos, porque esto se intentó hacer en el gobierno de Juan Manuel Santos, la gente en la legalidad, entre comillas, fue la que se opuso a eso. Entonces, para que la gente no se deje manipular y que miren lo que está pasando. Pero el señor Francisco Barbosa es un mentiroso, fusilánime, mentiroso compulsivo. Sí, total, se ha dedicado a eso y yo creo que, bueno, ya para pasar el tema, pero yo creo que este señor fiscal, mm, hay un miedo detrás de esta ley de sometimiento de parte de él, porque yo considero que presuntamente está metido en temas complejos, graves, como lo que dice Ariel, y probablemente por ahí algunos de sus Y hay amigos una pueden cosa, hay empezar una a pena, caer. Alejo, perdóneme un segundito y Ariel, ya pasamos a todo lo que nos está preguntando, pero sobre tranquilo, esto tranquilo. de la ley de sometimiento. El fiscal nos hizo 9 comentarios a la ley, 9. De esos 9, nosotros la cogimos 8, porque hay uno que es inviable, 8. Él salió a decir, como lo mentiroso que es, a decir, nadie, no me han acogido ningún comentario. Se los demostré que sí. Uno de esos comentarios era el siguiente, uno de los tantos. Era, nosotros en la ley colocamos que la unidad de desmantelamiento de organizaciones criminales es la encargada de hacer el proceso de sometimiento, porque es una unidad encargada de desmantelar organizaciones criminales, es la que tendría toda la información. El fiscal fue y dijo, no, no pueden colocar la unidad, tienen que colocar toda la fiscalía. Pues nosotros le dijimos, bueno, pues sí, pues le colocamos toda la fiscalía. Y me puse a averiguar por qué. Porque en los 4 años de Barbosa, la unidad de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales no fue fortalecida. Una unidad apenas con 25 fiscales. Barbosa, de hecho, comenzaba que había sido un completo inepto en el tema de desmantelamiento de organizaciones criminales. Y entonces yo me encontré con él en una reunión de bancada, tuvimos una discusión feísima, horrible, que eso se filtró pues por medios y todo. Y entonces yo le dije, usted no hizo nada. Y entonces me dijo, porque yo soy el fiscal y yo hago lo que yo quiera. Esa fue su única respuesta. Bueno, es que como se cree la persona más inteligente del mundo y el segundo cargo más importante del país, pues ¿qué se puede esperar, no? Sobre el tema de la reforma a la salud que lo están preguntando mucho, a ver, hoy se dio en la Comisión Séptima el debate sobre la votación sobre el archivo de la ponencia de archivo de la reforma, se negó, por lo tanto la reforma o el debate continúa la otra semana, como lo dijo Ariel al inicio del en vivo, porque es que estaban diciendo que supuestamente la Pero se reforma se cayeron cayó, todavía ahorita no explicamos se ha esto caído, para Dumni. continúa.
Es un poquito feo y complejo, pero ahorita explicamos eso. Sí, señor. Sí, no, pues la pregunta que iba a hacer es, obviamente, si se logra pasar en Cámara, pues pasa al Senado la reforma y se Bueno, va a entonces vamos debatir a allá. explicar esto. A ver, Alejo, un Eh, poquito, esto es aburridor, un poquito, 2 minutos, pero es necesario decir esto. Mire, el gobierno de Gustavo Petro está presentando 35 grandes reformas. Estas 35 reformas es de todo tipo. Después miramos si nos gustan o no nos gustan. Yo ahora haré comentarios sobre las que me quieran, sobre el tema de la salud, lo que quieran, pero independientemente si me gustan o no me gustan, a ustedes les gusta, son 35 reformas. Esas 35 reformas, uno las puede dividir en 5 bloques, que para entender qué es lo que pasa en el Congreso. Están las reformas sociales, salud, educación, laboral eh, y pensional. Eso es lo que llamamos el grupo de reformas sociales. Ahí es donde mayor oposición hay para poder reformar cualquier cosa y donde los partidos tradicionales están haciendo mayor oposición. Listo, ya volvemos ahí al tema de reforma a la salud. Luego, entonces, de esas yo creo que la que va a pasar completa es la reforma a la educación superior, para cambiar la forma como se financian las universidades públicas. Y las otras 3 reformas, salud, pensión y laboral, van a pasar peluqueadas. Yo creo que la de salud va a pasar casi nada, va a pasar un 30%, así como está. Pero bueno, eso es el primer paquete. Luego viene un segundo bloque de reformas, que es lo que llamamos de paz y seguridad. Ahí está, por ejemplo, la ley de sometimiento, que yo creo que va a pasar. Una cosa que creo que no va a pasar, que se llama la deshumanización penitenciaria. Está la reforma a la policía, entre eso al SMAT, que yo la veo muy embolatada, para ser sincero, aunque muchos jóvenes me dicen, hermano, ¿qué pasó con eso? Está muy difícil las mayorías, ahora explico por qué. Ahí está el segundo bloque de reformas. Luego está el tercer bloque de reformas que tiene mucha oposición, pero que ayer pasó el antifracking, por ejemplo, que fue increíble, eso fue increíble, ayer pasó perfecta. Ahí está las reformas ambientales, la reforma a las CAR, que eso hay mucha oposición ahí, porque pues hay mucha corrupción en las CAR, el código minero y el tema del fracking que pasó. Luego están las reformas de infraestructura, el código ferroviario, eso va a pasar, etcétera. Y luego están las reformas económicas que también van a pasar. Entonces, para que la gente entienda por qué es que a veces se apoyan unas cosas, a veces no, a veces hay garrotera en un lado, en el otro, dividan esto por bloques de reforma. Son los 5 bloques de reforma. ¿Dónde está el problema ahorita? En la famosa bloque de reformas sociales. Entonces, la reforma a la salud del gobierno Petro tiene muchos artículos, pero esa reforma a la salud tiene 4 grandes líneas. Vuelvo y repito, ahorita miramos si la gente está de acuerdo o no. Yo voy a intentar explicar acá sin intentar tomar partido para que la gente explique. Pero hay 4 líneas rojas. Hay una cosa que se llama la atención primaria, que en lo fundamental es acercar el sistema de salud a las casas de la gente. Eso en Bogotá en su momento eso se llamó salud a su hogar. Eran equipos de salud que iban a las casas. Aquí lo que se hacen es crear grandes centros de salud para hacer salud preventiva. Luego está la línea roja, que es la más dura, y es el sistema de aseguramiento, que es donde están las famosas EPS. Donde el Estado dice, la gente se asegura en su sistema de atención más cercano, un hospital, un centro de salud, y el sistema es universal. Eso acaba las EPS. Eso ha ido cambiando. Yo estoy diciendo es la línea roja. Luego está el tema del pagador único, que es una cosa que llaman el ADRES, que es como un banco que paga las EPS, los tratamientos, y en eso hay muchísima corrupción porque las EPS se hacen auditorías a sí mismas, entonces yo con yo, entonces imagínate, hay integración vertical. Y luego está el otro tema, es el régimen tarifario y demás. Eso fue como se presentó la reforma de la salud. Comenzó un debate porque efectivamente la reforma no traía, por ejemplo, un régimen de transición. Ese tema del pagador único era muy complejo porque era parecerse a las universidades regionales como el norte de Santander. Esa universidad es muy cuestionada, que tiene muchos escándalos de corrupción. Entonces uno decía, bueno, vamos a pasar a un modelo medio parecido, eso va a terminar muy mal. Entonces comenzó el debate y los partidos políticos comenzaron a presionar, claro, defendiendo intereses, pero comenzaron a presionar por puestos, etcétera. Y es lo que estamos ahorita.
Entonces, el Partido Centro Democrático presentó una ponencia negativa, fue hundida hace como 4 horas, y el Partido Cambio Radical presentó una ponencia negativa y fue hundida. Queda viva la ponencia del Partido Liberal, queda viva la ponencia, obviamente, del gobierno y el Ministerio de Justicia, de Salud, y vamos a ver qué pasa en el transcurso. ¿Qué creo yo? Pensar que la reforma va a pasar como la planteó el gobierno es sencillamente ridículo. Eso no va a pasar, porque ninguna No. reforma pasa así. Ujú. Pero pensar que no pase ninguna reforma también es muy ridículo. Eso se lo dije yo hoy a los partidos tradicionales en un debate. O sea, eso también es muy ridículo porque la gente está pidiendo cambios. Ya vuelvo y repito, yo en la reforma a la salud tenía varios cuestionamientos, pero pues plantees el debate. O sea, entonces yo creo que ahí pasó. Y así va a venir. Entonces, el bloque de reformas sociales va a ser muy fuerte. Entonces, lo que hoy pasó, digamos, lo que la gente tiene que entender es que hoy se hundieron las ponencias negativas. Es decir, la ponencia de Ujú. Centro Democrático y de Cambio Radical, y pasamos a discutir el articulado, artículo por artículo, de la reforma a la salud. Eso es comisión séptima de Cámara. Luego pasa a plenaria de Cámara. Luego vuelve a comisión séptima de Senado y ahí pasa a plenaria de Senado. Ese es el orden, así está hecho y así funcionan las reformas. Digamos, con todos esos cambios que ya se han desarrollado, porque, pues, de acuerdo a lo que se ha visto, desde lo que se presentó creo que el 13 de febrero, a lo que tenemos hoy, se ha cambiado más o menos el 40% de ese articulado y bueno, de muchos artículos. Digamos, como está hoy ya planteado, ¿cómo lo ve Ariel Ávila? O sea, ¿lo ve con buenos ojos? Todavía tiene No, mira, muchos yo qué creo. problemillas. Primero voy a dar la versión de la reforma como tal, después mis comentarios de temas. Entonces voy a dar la comentario general. Miren, yo le voy a explicar esto aquí a la gente, pues como para que entiendan. Aquí están debatiendo sobre muchas cosas, pero realmente el debate de fondo es si se mantienen o no las EPS, cuál es el sistema de pagador único y el régimen tarifario. Eso es lo que está de fondo, de fondo, de fondo. Que la gente diga, no, vamos por entonces el sistema de prevención, ¿qué tal? Realmente en eso todo el mundo está de acuerdo. El tema de fondo está ahí. El tema de las EPS. Entonces, eh, hay quienes dicen, si no hay EPS, el asegurador sería el Estado y entonces el Estado no sería capaz con todas las 50 millones de habitantes y eso generaría un desorden y eso generaría que la atención primaria fuera muy fácil, pero a medida que se escale la gravedad o la complejidad de los casos, eso va a ser muy difícil acceder a ese sistema de salud. Los otros dicen, si seguimos en el tema de las EPS, muchas se están quebrando, están dejando endeudadas los hospitales o las famosas IPS y sobre todo ahí hay un hueco negro de plata que se va y nadie responde. ¿Por qué? Porque eso, otra vez, para hacer que esto es tan complejo, mire, hoy una EPS puede estar por ejemplo, eh, Boyacá, una EPS está en Villa de Leyva, donde es un clima agradable, es un clima y van muchos pensionados a vivir. Entonces la EPS está allá y ve que comienzan a surgir muchos candidatos oncológicos, es decir, muchos asegurados oncológicos con encargos. Entonces la EPS va y construye una clínica allá y todos los enfermos de cáncer de toda esa zona de Boyacá llega allá. Entonces la EPS manda a todos sus afiliados a que se hagan exámenes y tratamientos allá. Y la EPS es la que se supervisa a sí misma, que es dueña de esa IPS, si se paga o no se paga. Eso se llama integración vertical, que todo el mundo está de acuerdo en que eso hay que acabarlo. Entonces ahí dicen, por ahí se va mucha plata. Ujú. Hay otros que dicen, pero si se acaban las EPS, el sistema de aseguramiento puede ser, si no hay un buen sistema de transición, puede ser una locura. Ese es el primero. Luego viene el tema de la plata, que es el secreto también de esto. Es quién paga, quién verifica, quién hace auditoría. Si todo lo hace la ADRE o no lo hace la ADRE. Entonces yo tengo mis percepciones, yo sigo teniendo mucha preocupación, Alejo, de todos los temas que yo tenía por el pagador único
por el tema de ADES. Por el siguiente tema, quiero explicarlo aquí otra vez, me vuelvo una universidad regional, como la Francisco de Paula Santander, que está al norte de Santander, que es una de las universidades más cuestionadas por presuntos casos de corrupción, que además yo en un video mostré que son muchísimos casos de corrupción allá. Entonces, allá hay un Consejo Superior Universitario. Lo componen el sector productivo, es decir, eso que llaman el sector privado, allá lo llaman sector productivo, el representante de los rectores, el representante de los decanos, el de los estudiantes, el delegado del Ministerio de Educación, el delegado del presidente, 9 votos. Cada gobernador en todo lado, alcalde, va y coge al cada señor, le dice, bueno, venga, le pongo a trabajar su mujer, su esposo, su hijo, y en 2 segundos tiene comprado los 9 votos del Consejo Superior Universitario y hacen un montón de esas. Entonces la reforma a la salud dice, vamos a tener unos ADRES descentralizados, que lo componen los trabajadores, lo componen los privados, tal, y entonces yo digo ahí, se me parece mucho a ese esquema de las universidades, yo digo, no, eso, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Este tema, que ya lo han blindado mucho, aún me sigue preocupando. Ya los demás han ido bajando, ya hay temas, este tema de aseguramiento mixto parece bastante aceptable. Entonces pero mi gran preocupación sigue siendo en el ADRES, pero hay otras cosas muchas que han mejorado. Pero hermano, los debates están en esos 3 temas, digamos, aquí hay mucho ruido alrededor, pero los debates están ahí. Listo, qué pena lo largo que me alargué mucho. Hay una pregunta que sí quería hacerte porque mencionaste el Plan Nacional de Desarrollo y lo que muchos colombianos esperan, y bueno, también me imagino el sector de las aerolíneas, es que se incluya la reducción de nuevo del IVA del 19 al 5%. ¿Eso es posible que se Bueno, incluya o ya se entonces, incluyó, el se va a plan de debatir? desarrollo es otra de las leyes que hay, de estos 5 paquetes, la que yo llamo las leyes económicas, pero el plan de desarrollo no es solo económico, pero digamos, es como se va a distribuir la plata. Eso tiene un poco más de 300 artículos. Eso está de comisiones terceras, que son las comisiones económicas, terceras y cuartas. Ya pasó, está pasando ahí por debate y estará listo la otra semana e irá a plenarias. Eso tiene que estar listo antes del 7 de mayo. Irá a plenarias la primera semana de mayo. Ahí está incluido una serie de beneficios. Hay que esperar las votaciones. Yo creo que el tema de reducción del IVA a tiquetes aéreos se va a incluir y va a quedar vivo. No creo que nadie se vaya a oponer a eso. Pero pues hasta no ver, no creer. Pero hay que esperar los debates, pero yo creo que sí, que eso se va a incluir y hay como un consenso de incluirlo, porque pues si estos costos de estos tiquetes, esto es aterrador. Como senador, ¿cómo ves el Plan Nacional de Desarrollo? Digamos, ¿qué El tenés plan de ahí en la cabeza desarrollo, frente a el eso? plan de desarrollo este plan de desarrollo es un plan distinto. Yo aquí le explico un poquito a la gente cómo funcionaba esto. Los planes de desarrollo generalmente eran una lista de mercado. Entonces, eran muchos proyectos y muchas obras. Y cada bancada, cada senador iba y decía, bueno, yo quiero esta vía, quiero este acueducto, quiero esto, quiero esto. Cada senador con el que mayor fuerza tenía iba e imponía eso. Y los ministros de Hacienda y los directores del DNP iban aprobando eso. Eso es lo que tradicionalmente era un plan de desarrollo. Este plan de desarrollo del gobierno Petro es un plan de desarrollo muy diferente, arriesgado, innovador, pero diferente. Y ellos dicen, hay 5 ejes transversales y dicen, aquí no me vengan con la lista de mercado, aquí no me vengan con la lista de una obra aquí, de un acueducto allí, porque eso genera dicen ellos, que es cierto, eso genera un desarrollo desigual porque va a pesar más los senadores de las regiones que están representadas. Entonces vamos a tener unos ejes transversales y esos ejes transversales aplican a proyectos regionales. Entonces son 5 ejes transversales y si eso se cumple, pues eso es un gran cambio para el país. Hay quienes dicen, si no está en la lista de mercado, esto es difícil que salga. Otros dicen, no, es mejor que sea transversal. A mí es un plan de desarrollo que me gusta, digamos, en lo particular, porque dejamos esa vaina de obritas para generar votos a los partidos tradicionales, que es lo mismo de siempre, que nunca ha funcionado, como dice la canción, generar puentes donde no hay ríos y tal, y pasamos a algo más estratégico y más grande. Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, ese es uno de los temas que poco conocen los colombianos, lo del Plan Nacional de Desarrollo, poco se habla y todo lo que se incluye ahí, que antaño se incluía, ¿no? Que estás diciendo que de pronto este Plan Nacional de Desarrollo es diferente. También hay otro tema, la reforma laboral, que eso sí nos va a repercutir a Bueno, muchísimos colombianos. ¿Cómo lo ves? esta reforma laboral me la leí mucho por esto. Entonces, la reforma laboral tiene cuatro intenciones, llamémoslo así, cuatro entradas. Hay una primera entrada y es restablecer todos los derechos de los trabajadores que se perdieron en la famosa reforma Uribe, que se hizo supuestamente para generar empleo, que no generó empleo y que sí los derechos laborales. Entonces aquí básicamente es restablecer el tema de pago de horas extras, pagos dominicales y pagos de horas nocturnas. Ese es un primer eje, que yo a ese eje no le veo problema, porque es básicamente dignificar a los trabajadores. Es decir, que la jornada laboral, la jornada nocturna no comienza a las 10 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Es decir, que si alguien trabaja un domingo, pues le tienen que pagar lo que vale trabajar un fin de semana. Es lo normal. Y ahorita voy a hacer un comentario terriblemente mamerto, pero quiero que me des posibilidades al final para que la gente no pueda dormir hoy de lo que esto significa. Entonces, pero lo hago al final. Entonces, la primera entrada de la reforma es restablecer una serie de derechos que fueron quitados en una reforma Uribe que nunca trajo más empleo. Dos, una segunda entrada, que esa entrada es un poco más compleja por las condiciones del mundo laboral hoy, es básicamente reforzar lo que uno podría denominar las condiciones para el despido laboral. Es decir, que la reforma lo dice además, que si usted despide a alguien, ya no paga sobre 30 días cada año, sino 45 días, que tiene que tener un tribunal. O sea, mejor dicho, dice, despedir a alguien va a ser más difícil. Y ahí el problema lo tenemos es en las pequeñas empresas. Piénsese usted un restaurante, piénsese, o sea, una cafetería, que es la mayoría del comercio que vive. Entonces ahí un poco uno dice, hay que graduar. Digamos, hablemos de empresas de más de 50 empleados y bajemos un poquito, porque si no, pero bueno, ahí está el debate. Pero es como reforzar el tema de que a un empleado no lo pueden votar porque quiere. Listo. Tercero, tercera entrada, es lo que se denominan los derechos a huelgas y a paros. Y eso aplica para las centrales obreras, las personas sindicalizadas. Eso no va a aplicar para cafeterías, restaurantes, nada de eso. Es para centrales obreras. Y es básicamente un fortalecimiento del derecho a que los trabajadores se unan y quieran protestar y a unas garantías. Eso, digámoslo así, por eso la OCDE, que es un país, es un mecanismo donde Colombia está integrado, pues respaldó esa reforma laboral. Y luego viene un cuarto tema, que es un tema de regular las plataformas de entrega. A mí esto me sorprende mucho porque yo pensé que iban a regular todas las plataformas. Y no, esto es hecha como para Rappi y sus parecidos. Y es básicamente reforzar o mejorar las condiciones de seguridad y laborales de estas personas. Es decir, que les tiene que pagar un mínimo de seguridad social. Eso es la reforma laboral. Entonces, ya la expliqué. Ahora viene mi consideración. ¿Listo? Entonces, uno, yo creo que el tema de derechos laborales, eso hay que apoyarlo, dominicales, extras, nocturnos. Yo creo que en el tema de, sin lugar a dudas, en los otros, digamos, uno podría pensar que en el caso de restaurantes, cafeterías, los temas de la gente si entra, si sale, eso sí hay que mejorar, eso hay que hacer un régimen o un régimen excepcional para ese tipo de comercio. El tema del derecho a huelga hay que mirarlo como a los trabajadores sindicalizados, que la mayoría además son estatales, ahí no veo lío, y en el tema de la plataforma, pues hay que mirar el número de horas que tendría que trabajar o cómo sería ese pago de servicios sociales en el tema de horas. Yo creo que esa reforma va a pasar
50% en el Congreso. Esa es mi consideración. Yo creo que ese tema de los despidos sí hay que mirarlo y modificar muchos. Pues yo soy empleador también, llegado a tener hasta 5 o 6 empleados y a veces, pues, digamos, el negocio, que la mayoría de colombianos somos emprendedores, no da ni siquiera para cumplir todo lo de requisitos de ley y demás y pagar salarios, entonces ya empieza uno como que, bueno, toca Por eso, pero recortar. yo creo que ahí se tiene, o sea, para todo lo que tenga menos de 20, 25 trabajadores hay que hacer un régimen de excepción. Y si Total, hay que no, hacerlo. vamos a hacer es quebrar restaurantes, cafeterías, emprendimientos nuevos y eso no va a pasar. Pero ya lo demás hay para arriba de trabajadores y demás, yo sí creo, y el comentario es el siguiente, mire, y ojalá la gente no me crea, porque este comentario va a ser muy fuerte, vayan y lo estudian. Yo les ruego, no me crean y estudienlo. Eso como dijo un candidato presidencial por el que yo voté, búsquenlo en Google y van y lo hacen y la cosa. Entonces, mire, muchos historiadores discuten cuándo termina la Edad Media y comienza el Renacimiento. Entonces hay unos dicen, no, eso fue Copérnico, y Galileo Galilei, y ahí comenzó todo porque la ciencia acabó con el tema y tal. Otros dicen, no, fue cuando se acabó el divino derecho de los reyes, entonces Luis XIV, Luis XV, Luis XVI y esa vaina y la Revolución Francesa y tal. Otros dicen, no, fue cuando cayó Constantinopla y Mehmed, que es uno de los grandes emperadores del Imperio Turco Otomano, tomó Constantinopla y acabó el Imperio Romano de Oriente. Y no, todo eso fue muy importante. Yo creo que el Renacimiento comienza cuando se comienzan a crear máquinas y se crea la sociedad industrial. Cuando se crean las sociedades industriales, entonces eso era inhumano. A los niños los ponían a trabajar desde los 8 años. La gente trabajaba 20 horas diarias, donde hacía sus necesidades, ahí tenían que dormir. Eso era una cosa inhumana. Hay un famoso libro de uno de los padres de la sociología, Emilio Durkheim, que se llama El suicidio, que nota cómo en las nacientes ciudades europeas la gente se suicidaba masivamente por eso. En ese momento, entonces, los trabajadores comienzan a agruparse y nacen los primeros sindicatos de trabajadores. Y entonces van y dicen, mira, a los niños no los pongan a trabajar mayores de 16 años, de 15, después de 18. Ole, no nos pongan jornadas de 20 horas de trabajos como esclavos, que sean jornadas primero de 12, 10, ahora son de 8 horas, pero déjenos descansar, permitan que una mujer tenga una licencia de maternidad si va a tener un hijo, pero no la obliguen a trabajar incluso en medio de la dieta de embarazo, de lactancia. Y eso es lo que, todos esos sindicatos es lo que se conoce como el nacimiento de la ideología de izquierda. Es decir, a toda la gente que nos ve, todos esos derechos que ustedes tienen de una licencia de maternidad, de derechos laborales, de que la educación sea un derecho, todo eso, así usted sea de derecha, se lo debe a la izquierda. Esa es la verdad verdadera de esto. Pero no me crean, vayan, léanlo y vayan, búsquenlo. Entonces, salvaguardar los derechos de los trabajadores no será malo. Claro, tenemos que dar espacio a que crezca la empresa, todo eso, pero con unas mínimas condiciones de derecho laboral. Esto no es como en la época feudal donde la gente, entonces, perdóneme, el nacimiento de la primera revolución industrial, donde la gente entonces trabajaba 20 horas, no tenía ningún derecho. No, la cosa es más compleja. Ese era el comentario. No, totalmente de acuerdo. Pero pues no le veo lo polémico porque es una realidad que yo creo que mucha gente sabe, pero sí, ojalá vayan y lean al respecto. Em, la reforma pensional, ojo, porque esa reforma pensional es también un tema muy complicado y que, a ver, yo no lo toco mucho porque no soy pues experto en el tema y de lo que no sé, pues prefiero no hablar, pero digamos, hay algunos puntos de esa reforma pensional que a mí me preocupan y yo quiero saber qué opina Ariel, a ver si estamos preocupados por lo mismo. Bueno, entonces mire, la reforma pensional es esto que voy a decir también, vaya, búsquenlo.
eh, en Colombia existe un sistema de pensiones de prima media. Eso que llamamos prima media es que, por ejemplo, es Colpensiones, que es el sistema público, donde una persona eh, termina siendo pensionada de acuerdo al salario de sus últimos 10 años de vida laboral, no de acuerdo a lo que ahorró. Entonces, muchas veces el sueldo no les alcanza para la pensión, pero pues como su sueldo era ese, se le paga sobre el 75% y demás. Y están los fondos privados, que los fondos privados sencillamente miran el ahorro, el rendimiento futuro, los intereses, suman y dicen, bueno, a usted más o menos le quedan 20 años de vida, entonces le corresponde tanto. Entonces, por eso hay gente que tiene un salario mínimo de pensión, otros llegan a 20 millones de pensión, por ese es el tema de prima media, otros menos, de acuerdo al sistema laboral. Entonces, Colombia hoy tiene un sistema público, un sistema privado. Ese sistema privado, la plata de nosotros, porque yo cotizaba en el sistema privado, hace unos años me pasé al sistema público, la meten las invierten en la bolsa de valores, o sea, yo no sé qué con esa plata guardada, sino juegan con ella, y a veces que llegan crisis y le quitan plata a la gente porque pues, cayó, se invirtieron mal, bueno, se dañó, no les que le quiten plata, los rendimientos no dieron, bajan, eso es lo que pasa. Entonces, y además Colombia tiene un montón de gente, la mayoría, en un sistema informal que no cotiza para pensión. Y nosotros tenemos un montón de adultos mayores que no cotiza para pensión y que de gente que pues literalmente viven de la caridad. Y esta es una sociedad que se está envejeciendo. Entonces, Fede Desarrollo en Colombia, de representa el gremio privado, hace unos años sacó un famoso documento de pilares. Ese documento de pilares es más o menos, no es tal, pero es lo que se refleja en la reforma pensional que plantea el gobierno. Entonces, más o menos, la reforma dice lo siguiente, dice, mire, entonces, uno, todo el que gane hasta 3 salarios mínimos, 3 millones de pesos, un poquito más de 3 millones de pesos, va al sistema público, va al sistema contributivo y paga al sistema público. Punto. Los que ganen más de 3 salarios mínimos, lo que pase después de los 3 salarios mínimos hacia arriba, pueden o cotizar en el sistema público o escogen escogen dónde quieren cotizar el resto del salario, dónde cotizan. Y adicional a eso le dicen, si usted no está contento con eso y le sobra la plata, pues puede hacer un ahorro adicional en un sistema privado. ¿Qué es lo que dicen muchos partidos políticos? Dicen, eso de 3 salarios mínimos es muy alto, hay que bajarlo a 1 o a 2. Primer debate. Ahí está. El segundo debate es sobre ese famoso régimen de prima media. Porque la reforma no se pronuncia sobre él, pero de entrada uno pensaría se acabaría o sería muy limitado. Porque la reforma habla hasta de 25 salarios mínimos. Es lo que hasta le permite la cotización. Y ahí, sobre todo, digamos, son funcionarios públicos o personas que ganan mucho sueldo, mucho dinero, que son los que, digamos, estarían peleando por ese régimen de prima media. Y luego, y ahí viene el debate, es esa plata que se hace. Entonces, esa plata primero no se debería tocar, pero los fondos privados la invierten en bolsa. Entonces el Estado la puede invertir porque como entra un sistema único, ahí está el gran debate. Lo que es claro es que yo no voy a apoyar, no está en la reforma, esto que voy a decir, no está, pero tengo que hacerlo. Argentina nacionalizó las platas de los fondos de pensiones y los invirtió en infraestructura. Eso no se puede hacer, eso quiebra cualquier país. Eso no está en la reforma, pero si llegara a aparecer en el transcurso del debate, eso no se puede hacer. Y lo segundo, que es muy importante, es que esa plata no se puede coger como plata de bolsillo a meter para infraestructura, digamos, eso no se puede hacer.
pero ese sistema de pilares, ahí están, digamos, es un sistema apoyado por la mayoría. Mi preocupación es sobre el manejo de los recursos. Ahora, ¿cuáles son tus preocupaciones, Alejo? Exactamente esa. Es Sí, el manejo de los recursos. la Nosotros no plata. podemos hacer lo que se hizo Argentina. Sí, sí, pero bueno, la claridad es que eso no está incluido en la reforma, ¿no? Y que no puede aparecer y que si se incluye toca denunciarlo, pero eso no está. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, porque la gente en eso tiene que tener mucha claridad. Una cosa, hoy los fondos privados invierten la plata de los que cotizamos a pensión, la invierten en la bolsa. O sea, eso es lo que pasa hoy día. Eso puede seguir pasando. Lo que no puede pasar es que cojan esa plata para hacer carreteras o para hacer un montón de vainas porque se tiran la plata y no hay retorno. Eso es lo que no puede pasar. Es decir, va a pasar que la gente, que los fondos, etcétera, puedan invertir eso en la bolsa, porque así es que se hace hoy día. Lo que no puede pasar es que esa plata se nacionalice para invertirlas en carreteras y demás. Eso no se puede permitir. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso queda para claridad de mucha gente porque pues era la preocupación de muchos, ¿no? Y bueno, es una de las fake news que se difunden, que supuestamente se van a nacionalizar los recursos y no sé qué. Pero está bien. Ariel, pues no te quito más tiempo. Yo creo que aclaramos muchos temas. Importante la labor que está haciendo el senador allá en el Congreso y esta labor de pedagogía que ojalá muchos la hicieran. Aquí vamos a estar cuando usted necesite, Alejo, para explicar. Yo creo que se vienen varios temas. Yo te pediría el favor que hiciéramos un live cuando se venga la ley de sometimiento, la pelea con el fiscal. Va a ser muy dura en unas 2 o 3 semanas. Y también aprovecho para invitar a la gente aquí sobre el libro mío en la Feria del Libro el sábado. Pásense por la Feria del Libro, los que estén en Bogotá, que es maravillosa, hermano. Y muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, les voy a decir que esto queda acá montado en Instagram y va a ser montado a YouTube por si quieren ir a buscarlo en mi canal de Alejo Vergel. Gracias, Ariel. Nos vemos en la Chao, próxima. parcero. Un Chao. abrazo.